Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, sí, Perfecto. te Bueno, escuchamos. buenas tardes desde Capital, desde Buenos Aires. Un gusto estar aquí, un honor haber sido invitado por la Universidad Católica de Paraná y por la Asociación de Familias Sicilianas de Paraná para este evento, en representación de la delegación de la Unión Europea. Yo soy el jefe de misión adjunto, el segundo, digamos, de la delegación, y soy también el responsable de la sección política, de prensa y visibilidad y de cultura. Así que bueno, por estas responsabilidades a menudo tengo también contacto con representantes de las colectividades europeas. Y bueno, me alegra mucho porque voy viendo los nombres de las personas que están uniéndose, la diversidad de apellidos, de orígenes, veo muchos que deben ser croatas, eslovenos, de los Balcanes, italianos, españoles, nórdicos. Así que bueno, es realmente un honor poder explicarles, porque bueno, eso es la intención mía un poco, el papel de la Embajada de la Unión Europea en Argentina y bueno, más ampliamente el rol de la Unión Europea. Eh, Además, e intentaré explicar un poco la cooperación o la colaboración que tenemos luego con las embajadas de cada país. Y también explicaré por qué hay una embajada de la Unión Europea, porque algunos a lo mejor se preguntan, bueno, pero si hay embajada de España, de Italia, de Suecia, ¿para qué vamos a tener una embajada de la Unión Europea? La Unión Europea no es un país, es una asociación de países, pero bueno, hay un sentido para ello. Eh, y bueno, ese sentido es que para los que conocen un poquito el proceso de integración europea, desde después de la Segunda Guerra Mundial, se va creando esta asociación que primero se llama Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea, y al final, desde los años 90, se llama Unión Europea, en la que los países, digamos, se desprenden de competencias, de responsabilidades y se las dan a la Unión. Y eso ha ocurrido para muchísimas áreas, desde el comercio hasta la educación, hasta la pesca, hasta la protección del medio ambiente, la migración, un montón de áreas que hoy en día ya no se gestionan a nivel nacional, sino se gestionan a nivel supranacional en Bruselas, ¿no? Que es la capital de la Unión Europea. Entonces, precisamente porque existen todas esas competencias, es necesario que haya una embajada de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar, por ejemplo, con el gobierno argentino sobre comercio, que es un caso típico, no debe ir a hablar España o Italia, o debe ir a hablar la Unión Europea, porque los acuerdos, por ejemplo, de comercio se hacen a nivel de la Unión Europea y no a nivel de los países. Y eso ocurre en muchas áreas también, como dije antes, incluido el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, y otros campos. Entonces, eso es un poco la razón de ser de esta embajada de la Unión Europea que está en Buenos Aires. Desde principios de los años 90, o sea, hace ya casi 30 años. Hay embajadas de la Unión Europea en 144 países del mundo, o sea, la mayoría, porque hay unos 190 países en el mundo. Y bueno, nosotros somos un equipo de unas 25 personas y trabajamos en áreas diferentes, reflejando un poco esas competencias que estaba mencionando al principio. Hay un área comercial donde se ocupan precisamente de promover el comercio entre la Unión Europea y la Argentina, eliminar trabas al comercio. Este famoso acuerdo UE-Mercosur, del que seguro han oído hablar alguna vez, bueno, nosotros trabajamos en favor de que se consiguiera ese acuerdo, aunque las negociaciones se hacían entre colegas que estaban en Bruselas y colegas que estaban en las capitales de los países del Mercosur, en Brasilia, en Montevideo, en Buenos Aires, en Asunción. Eso es un acuerdo que está firmado, pero todavía no está en vigor, porque bueno, hay todo un proceso de ratificación complicado que todavía no ha terminado, de hecho que todavía no ha comenzado la ratificación, pero en algún momento tenemos la esperanza de que ese acuerdo reforzará mucho los vínculos, y no solo los comerciales, sino también los políticos, los sociales, los medioambientales, los económicos, entre los 4 países del Mercosur y los 27 de la Unión Europea. Digo 27 porque, bueno, como saben todos, solo mencionaré un poco de paso, hasta hace 2 años éramos 28. Uno de ellos salió, el Reino Unido, por una decisión que tomó en un referéndum y que luego su gobierno negoció un acuerdo de
de salida, así que bueno, es por ahora el único país que ha salido de la Unión Europea. No parece que haya ninguno más actualmente que quiera salir, pero bueno, el Reino Unido tenía una historia particular y una relación particular con la Unión Europea que desembocó en esta salida hace un par de años. Luego, si alguien tiene alguna pregunta sobre el Brexit, el famoso Brexit, obviamente me la pueden hacer. Bueno, mencioné el trabajo del área comercial. Tenemos un área de cooperación, que es un área que básicamente gestiona proyectos y fondos europeos para ayudar a diferentes niveles en Argentina. Se puede desde trabajar con el gobierno nacional, el gobierno de alguna provincia o un gobierno municipal, para algún proyecto, que suelen ser proyectos ligados a la protección del medio ambiente o de los derechos humanos, o transformación digital, temas que son prioridades para la Unión Europea. Bueno, eso se puede trabajar con diferentes niveles de la administración en Argentina, pero también y sobre todo, y eso a lo mejor algunos de ustedes lo saben porque tienen ONGs, organizaciones de la sociedad civil, se apoya sobre todo el trabajo de la sociedad civil independiente para llevar a cabo ese tipo de proyectos, que puede ser desde, bueno, eso, defender la igualdad de género, trabajar con pueblos originarios. Se trabaja mucho, por ejemplo, en el norte de Argentina, en las provincias de Salta y Jujuy, o en algunos casos también proyectos culturales, de defensa del medio ambiente, y todo esto se hace con la sociedad civil. ¿Esto cómo se hace? Cada cierto tiempo, cada 2 o 3 años, se publican unas convocatorias en las que se dice, bueno, la Unión Europea quiere financiar proyectos en estas áreas, ustedes preséntenos un proyecto y bueno, los mejores proyectos obtendrán una subvención. Esto se hizo el año pasado, tuvo mucho éxito, mucha repercusión. Creo que 300 proyectos fueron recibidos, de los cuales solo 12 o 13 se pudieron financiar al final, porque obviamente los fondos no son ilimitados y bueno, había muchos proyectos muy buenos, pero al final se pudieron financiar 12. Esto lo digo porque si están atentos a nuestras redes sociales, que en general tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook, es UE en Argentina, y hay una página web también, obviamente, delegación de la Unión Europea en Argentina. Ahí, si las siguen con algo de regularidad, podrán ver anuncios que se hagan en el futuro sobre este tipo de convocatorias, que bueno, sabemos que puede tener mucho interés para las colectividades, la sociedad civil. Así que bueno, esta sección que mencionaba, la sección de cooperación, gestiona esos proyectos, promueve esos objetivos con la sociedad civil, con el gobierno, también a veces con organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, con la Cruz Roja, etc. Una tercera sección es mi sección, de hecho, es la sección política. Y bueno, esa sección lleva a cabo una serie de actividades diplomáticas, establecer relaciones a menudo con el gobierno nacional, pero también con gobiernos provinciales en todas estas áreas que ya he mencionado, ¿no? Protección del medio ambiente, de derechos humanos. Tenemos diálogos de derechos humanos con la Argentina para hablar un poco de la situación de derechos humanos, tanto en Europa como en Argentina. Tenemos también un rol como embajada de la Unión Europea de coordinar el trabajo de las embajadas de los países de la Unión Europea. En Argentina, en Buenos Aires, hay 21 embajadas, básicamente todos los países de la Unión Europea, excepto Letonia, Lituania, Estonia, Luxemburgo, Malta y Chipre, tienen embajada. Así que casi todos, 21 de 27. Y como Unión Europea trabajamos mucho en conjunto. Entonces lo que hacemos son muchas reuniones de coordinación, una vez al mes, de los embajadores, de los consejeros, para, bueno, poner en común nuestras experiencias, ver lo que podemos hacer como grupo de manera, digamos, con más fuerza, ¿no? Porque somos mucho más fuertes cuando estamos todos que cuando solo va, no sé, España o Finlandia o Irlanda a hacer una gestión, por ejemplo, o un pedido al gobierno argentino. Entonces, ese tipo de actividad diplomática la solemos hacer en conjunto, ¿no? Por ejemplo, esta semana yo tuve una reunión con miembros de Cancillería para invitarles a unirse a un nuevo tratado internacional sobre protección del medio ambiente que la Unión Europea está promoviendo. Y bueno, ese tipo de actividades diplomáticas es algo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? También hay todo un trabajo de coordinación consular
Y ahí, bueno, seguro que ustedes, como casi todos, entiendo, tienen lazos fuertes con algún país en Europa. Bueno, tendrán mucho contacto con los consulados, con las embajadas. Obviamente la Unión Europea no emite pasaportes y no da ciudadanías. Las ciudadanías y los pasaportes y los documentos los dan los países. Nadie puede venir a la Embajada de la Unión Europea y decir, ah, bueno, yo tengo origen europeo, denme un pasaporte europeo, por favor. Ha ocurrido en algunas ocasiones y nosotros en esos casos lo que preguntamos es, bueno, ¿qué orígenes tiene? ¿De dónde es su familia? ¿De dónde vinieron? Y entonces ahí les indicamos a lo mejor a qué consulado, a qué embajada tienen que ir. Pero, pese a que eso sigue siendo una competencia de cada país, nosotros como Unión Europea hacemos una coordinación e intentamos que haya algunos principios comunes y sobre todo que cuando hay crisis, y hubo una muy importante al principio del COVID, el año pasado, cuando quedaron miles de europeos quedaron varados aquí en Argentina y bueno, muchos argentinos quedaron varados fuera de Argentina, no podían volver a sus hogares porque no había vuelos. Ahí se hizo un trabajo en el cual, por ejemplo, si Francia fletaba un avión para llevar a franceses desde Argentina a Francia, bueno, en ese avión también reservó plazas para que pudieran ir españoles o finlandeses o suecos o alemanes. Así que bueno, había ahí un ejercicio de solidaridad entre nuestros países de la Unión Europea. Así que bueno, mencioné un poco el trabajo y bueno, y mi sección también lleva todo un tema de promover la cultura europea. Tenemos un encuentro de cine europeo que antes se hacía presencial, antes de la pandemia, primero en Buenos Aires y luego íbamos a ciudades en las provincias durante 3 o 4 días en algún cine de la capital de la provincia, en, no sé, en Santa Fe, en Paraná, en Salta, proyectábamos películas europeas de diferentes países europeos. Ahora esto, desde que empezó la pandemia, se hace online y si buscan Cine UE Argentina en Google van a encontrar la página web del festival, digamos, del Encuentro de Cine Europeo y verán las películas que se pueden ver. En la próxima etapa de ese encuentro es en noviembre y va a ser también virtual. Así que les invito a ver esas películas, porque suelen ser películas que no son a lo mejor tan comerciales, que no se pueden ver en las plataformas habituales o que no se podían ver antes en los cines, pero que son películas muy interesantes y a menudo también de países más pequeños de la Unión Europea. A lo mejor hay películas de Eslovenia, de Croacia, de Hungría, que no son tan fáciles de ver aquí. Hacemos otro tipo de actividades culturales y organizamos, por ejemplo, visitas de los diplomáticos europeos a las provincias, y esto les puede interesar, dado que entiendo que muchos están en Paraná, por ejemplo. Cuando se organiza una visita de embajadores a una provincia, bueno, hay encuentros con las autoridades, hay encuentros con las universidades, se suele hacer algún acto académico, hay eventos con los cónsules honorarios, con la sociedad civil, para, bueno, así comprender un poco también cuál es la situación, ¿no?, en la provincia, porque obviamente si solo vemos a las autoridades, a lo mejor ellos nos van a contar que todo está bien y bueno, es interesante ver otras voces, ¿no?, que no sean solo las voces oficiales. Todo ese trabajo que he mencionado de la embajada lo ha estado supervisando hasta esta semana, de hecho, la embajadora Odd Mayo Kolish, que ha estado aquí en Argentina 4 años, y bueno, hoy es su último día de trabajo de ella. Así que va a llegar un nuevo embajador el día 1 de septiembre y bueno, vamos a seguir trabajando sobre todos estos temas que acabo de mencionar, pero con un nuevo embajador, con una persona nueva. No sé si algunos de ustedes tal vez en algún momento pudieron ver o encontrar o hablar con nuestra embajadora, la que ha estado estos últimos años. Ella ha estado muy activa, ha viajado mucho por el país, cubrió mucho en particular los temas de género, de igualdad de género, de protección del medio ambiente. Así que bueno, es posible que la hayan visto alguna vez. Ya para ir a lo mejor terminando, quiero mencionar algunas otras actividades ligadas en particular a las colectividades europeas, y es que no sé cuál es la situación en las provincias, pero sé que aquí en Capital existe un club europeo desde hace muchos años
que básicamente coordina a los clubes nacionales, ¿no? En ese club europeo pues está el club italiano, el club español, el club francés, y bueno, ellos digamos que hacen esta coordinación del trabajo de los diferentes clubes y además trabajan con nosotros, con la delegación de la Unión Europea, en algunas actividades. Una de ellas es lo que llamamos el desayuno diplomático, que una vez al mes, antes era presencial y ahora es virtual, lo cual permite a lo mejor a más gente participar y gente que no esté aquí en Capital. Se invita a un embajador de un país de la Unión Europea a hablar sobre su país, la relación de su país con la Argentina, la relación de su país con la Unión Europea bueno, y luego hay un turno de preguntas y suele ser un evento interesante para ir descubriendo a estas personalidades, ¿no? Que a lo mejor no es tan fácil conocerlas o verlas en otro contexto. Y eso lo organizamos con este club europeo. Y otra actividad es un programa de radio, que es los jueves por la tarde, los jueves a las 6 de la tarde, en Radio Cultura FM, que también se puede escuchar online, o sea, no tiene que ser con una radio clásica, sino que existe la versión, digamos, online, donde ahí presentamos las novedades de la delegación de la Unión Europea, noticias importantes de la Unión Europea, y suelen ir invitados que tienen algo que ver con la Unión Europea o con los Estados miembros de la Unión Europea para hablar de estos temas que he estado mencionando a menudo, ¿no? Que son los prioritarios, que son, bueno, los he mencionado varias veces, pero los vuelvo a mencionar porque realmente los tres pilares de la acción de la Unión Europea hoy en día en el mundo son todo lo que tenga que ver con la protección del medio ambiente, que se llama el Pacto Verde, todo lo que tenga que ver con la transformación digital, la digitalización, las nuevas tecnologías, todo lo que está cambiando tanto en los últimos años. Y el tercer pilar es un poco proteger el modelo social europeo, lo llamamos así, que está basado en la protección de los derechos humanos, en el Estado de Derecho, en la democracia, en elecciones libres, en que el Estado permita a la empresa privada, obviamente, y el capitalismo, pero al mismo tiempo también proteja a las personas y nadie se quede atrás, ¿no? Todos estos conceptos, digamos, entran dentro de esta idea de una Europa, de un modelo social europeo que queremos proteger en Europa, pero también queremos, digamos, que fuera de Europa se pueda aplicar. Muy importante también, y sobre todo hablando en el contexto de una actividad organizada por una universidad, es el hecho de que hay cooperación educativa y universitaria también promovida por la Unión Europea entre instituciones argentinas y europeas. Seguramente han oído hablar del famoso programa Erasmus, que permite a estudiantes de un lugar irse a estudiar un año a otro lugar, a otro país, y bueno, que ese año sea convalidado y sea válido, digamos, para los estudios del estudiante. Además de que se suele dar una ayuda económica para permitir, bueno, el traslado y vivir en otro país, que puede que el costo de la vida sea más caro. En Argentina este programa al principio solo funcionaba entre países europeos, un español que se iba a Italia, un italiano que se iba a Croacia, etc. Pero con el tiempo se ha ampliado y hoy en día pueden participar también universidades argentinas. Lo que es necesario es que las universidades argentinas que firmen convenios con universidades europeas, digamos, presenten un dossier, una carpeta a las autoridades de la Dirección General de Cultura y de Educación en la Unión Europea, diciendo, bueno, tenemos este convenio, queremos que nos ayuden a promover los intercambios. Y bueno, si el convenio está bien preparado y todo está siguiendo las reglas, bueno, se puede obtener una ayuda económica. Esto lo digo porque sé que hay universidades argentinas que tienen programas de intercambio con otras europeas, pero a veces precisamente no está el elemento de que entre dentro del programa Erasmus, se hace de manera fuera, digamos, del programa Erasmus, que por supuesto se puede hacer, pero el hecho de estar bajo el programa le da unas garantías y sobre todo le da un apoyo económico que puede ser interesante para muchos estudiantes. Así que bueno, en la página web de la delegación, si entran, también hay algo de información sobre el programa Erasmus y ahí pueden ver más detalles. Así que bueno, voy a ir terminando porque sé que hay otros expositores detrás de mí. Yo solo quería darles este panorama
poco bastante general de lo que hacemos. Como ven, son muchas cosas, trabajamos un poco en casi todas las áreas y bueno, y expresar el deseo de que ustedes como representantes en general de los descendientes europeos, de las colectividades europeas, bueno, nos ayuden a repercutir en la sociedad argentina estos mensajes, ¿no? Que son, y estos valores europeos del Estado de Derecho, la democracia, derechos humanos, solidaridad, unidad, trabajar en conjunto, cooperación, multilateralismo. Son muchas ideas, pero bueno, son todas las ideas que fundamentan la Unión Europea y el hecho de que la Unión Europea haya sido en general un éxito. Hemos tenido, como todos los países y como todas las sociedades, obviamente hay crisis de vez en cuando y hay problemas, pero a menudo, bueno, aprendemos de las crisis, aprendemos de los problemas y salimos reforzados, salimos algo más fuertes de esas situaciones. Y eso lo estamos viendo, con esto sí que termino ya, con el tema del COVID, que no lo he mencionado, pero bueno, en el fondo el COVID es la prioridad número uno ahora mismo de la Unión Europea, salir de este periodo, vacunar a todo el mundo, recuperar la economía tras esta crisis tan grave que hemos tenido. Al principio hubo un poquito de desorganización, como la hubo, creo, en todas partes, y bueno, cada estado, cada país, digamos, iba haciendo las cosas por su parte, pero desde muy temprano en la crisis empezamos a cooperar, empezamos a trabajar en común, y bueno, se ha visto, por ejemplo, con el tema de las vacunas, en el que también costó un poquito a lo mejor activar ese tema, pero ahora mismo en Europa, bueno, la mayor parte de las sociedades europeas están vacunadas y todo aquel que se quería vacunar se pudo vacunar, y además la Unión Europea exportó millones y millones y millones de vacunas en un momento en el que otros países, otras regiones del mundo no exportaban, digamos, se quedaban sus vacunas solo para ellos. Lo digo porque en algún momento se hablaba de falta de solidaridad, etcétera, y no es cierto. La Unión Europea exportó la mitad de las vacunas que produjo y luego además ha donado, bueno, los países han donado millones de vacunas a otras regiones. En particular, para la Unión Europea, el foco ha estado más en África. Por eso a lo mejor aquí no han oído hablar tanto de donaciones de la Unión Europea, pero es porque el foco, por la geografía y por la historia y por el hecho de que en África la situación era todavía peor que en América Latina en términos de acceso a la vacuna, digamos, las donaciones que se han hecho desde la Unión Europea se han hecho a países africanos. Entonces, por eso a lo mejor aquí no han escuchado hablar tanto de ese tipo de donaciones. Bueno, y con esto sí que termino. Les agradezco la atención y bueno, no sé si va a haber un turno de preguntas ahora o más tarde, pero bueno, quedo aquí a disposición. Muchas gracias. Seguimos María Emilia entonces, ¿no? Y al final hacemos las preguntas. ¿Sí? Bueno, primero agradecer a todos los que nos están escribiendo. Son muchísimos, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Muchos mensajes de agradecimiento hay, así que gracias a todos. No le podemos responder a todos por cuestión de tiempo. En este momento va a hablar María Emilia Burgos Salamone. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y en la Universidad Católica, aquí en Paraná, Facultad Santa Teresa de Ávila, y es la presidenta de la asociación coorganizadora Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas, con sede aquí en Paraná. La escuchamos a María Emilia. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos. Bueno, voy a comenzar mi exposición, que la denominé La inmigración italiana en el contexto internacional, y de los temas que voy a hablar en esta presentación es una introducción, un poco de historia, las motivaciones que llevaron a la migración italiana hacia Argentina, las corrientes migratorias, la cultura italiana como soft power, y un poco contar la historia que tenemos en cómo se fundó la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas. Bueno, a mí me gusta siempre, para poder comprender lo que es la inmigración, conocer lo que significa la palabra, y para ello encontré en la Real Academia Española que es llegar a un país extranjero para radicarse en él, instalarse en un lugar distinto de donde se vivía dentro del país en busca de mejores medios de vida.
La inmigración italiana en Argentina se refiere al movimiento migratorio más numeroso e importante que recibió históricamente la actual República Argentina. Los ítalos dependientes son la mayor comunidad europea en el país, incluso superando a los descendientes de inmigrantes españoles. Para comenzar con la historia, la unificación italiana, que comenzó en 1870, dio lugar a mayores pagos de impuestos y divisiones socioeconómicas entre el norte y el sur de Italia. Esto llevó a que muchos ciudadanos italianos, provenientes de zonas rurales del sur, decidieron escapar de la pobreza para mejorar su estatus y buscaron mejores empleos y oportunidades de crecimiento en otros países. Estos emigrantes italianos eran sobre todo trabajadores y granjeros empobrecidos, pero estaban incluidos algunos comerciantes y artesanos. Compartían una fuerte ética y cultura del trabajo. Antes de 1890, una gran mayoría de inmigrantes italianos llegaron a Argentina, originalmente del norte de Italia. Desde 1890, la mayoría de la inmigración estuvo concentrada en el área de Mezzogiorno, de Italia Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia y Cerdeña. La inmigración en Argentina se dio entre los periodos de 1869 y 1914. La cantidad de extranjeros se multiplicó 11 veces. Se originó la Ley de Inmigración y Colonización, número 817-1876. Promovió las inmigraciones europeas al país en consonancia con la Constitución Nacional de 1853. A mediados del siglo XX, Argentina perdió la relevancia como destino prioritario para los inmigrantes intercontinentales. Ya hacia la década de 1880, arribaron a la Argentina más de 400.000 italianos, un 70% del total. Aunque el destino mayoritario de la diáspora siciliana fue de América fue hacia Estados Unidos, hay cifras que indican que los sicilianos representan el 35% de la inmigración italiana en Argentina, siendo el segundo grupo de italianos del sur, detrás de los calabreses, y la principal zona donde se asentaron fue en la zona del litoral. ¿Y cuáles fueron esas motivaciones que llevaron a los italianos a migrar hacia Argentina? Bueno, las principales las denominé en 4 puntos, que fue la epidemia del cólera, que se dio entre 1835 y 1885, la poca adaptación del italiano a la revolución industrial, sobre todo los de los italianos del sur, que generó una crisis económica importante, la unificación italiana, como había mencionado anteriormente, realizada en el año 1870, impulsó la industrialización del país. La industrialización se quedó limitada al norte de Italia, mientras que el sur continuó esencialmente agrícola. La presión demográfica por falta de terreno para el cultivo, las terribles guerras mundiales que asolaron a esta nación en parte del siglo XX, y los historiadores marcan el comienzo de esta movilización desde mediados del siglo XIX, cuando nació lo que se conoce hoy la Italia moderna. Los cambios económicos, sociales y demográficos en ese país crearon una inconformidad entre los pobladores, en especial entre los estratos más pobres. Como consecuencia, los italianos se enfocaron en un objetivo: irse en busca de un futuro mejor. Por eso se movilizaron hacia Estados Unidos, Brasil y Argentina. Fueron los principales países de América. Podemos describir a las corrientes migratorias italianas en 3 periodos: la gran oleada, de 1854 a 1914, el periodo de entreguerras, entre 1918 y 1939, y el periodo de posguerra, de 1946 y 1960. Entonces, al finalizar, en 1857 se inauguró el ferrocarril en Argentina. Gracias a la posterior expansión de la red ferroviaria, muchos inmigrantes italianos empezaron a radicarse en el interior, insertándose como jornaleros
o como propietarios en las colonias dedicadas a tareas agrícolas. En vista de regular los flujos migratorios, en 1878, durante la presidencia de Avellaneda, se sancionó la Ley de Inmigración. En el segundo periodo, que es el periodo entre guerras, al finalizar la Primera Guerra Mundial y luego el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aunque Italia salió vencedora de la Primera Guerra Mundial, sus deudas fueron enormes y el país perdió mucho en la lucha para expandir sus fronteras. El desempleo de la posguerra fue otra motivación para que los italianos migrasen. Desde la Primera Guerra Mundial, en 1914, numerosos italianos regresaron a su país para colaborar con la madre patria. Entre 1921 y 1947, fueron 850.000 los italianos que arribaron a la Argentina, de los cuales 455.000 se quedaron. El surgimiento del fascismo también provocó una gran inmigración a la Argentina. El ascenso de Mussolini obligó a exiliarse, primero a quienes eran opositores al régimen y luego, con las leyes raciales, a los judíos italianos. Sin embargo, las restricciones a la inmigración ultramarina impuestas por el gobierno italiano y las restricciones del gobierno argentino tras la crisis del 30 impidieron a la inmigración de este periodo alcanzar el nivel cuantitativo que tuvo en el primero. El tercer periodo, que es el periodo de posguerra, las secuelas de dicha guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia fue aún más arruinada. Si ya tenía deudas durante la Primera Guerra Mundial, en esta también había quedado muy arruinada, y muchas ciudades destruidas, y como resultado de los bombardeos y ocupaciones de los aliados. El periodo de 1946 y 1957 trajo otra ola masiva de 384.000 italianos a la Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó en 1945 la Organización de Naciones Unidas. Y a partir de allí surgieron, hacia la década de los 50, una gran cantidad de instituciones internacionales e italianas. La Organización Internacional de Refugiados, el Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas, la institución italiana, Instituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero. Y este tercer periodo coincidió con las voluntades conjuntas de los gobiernos argentino e italiano de entablar acuerdos bilaterales para programar un flujo migratorio un poco más ordenado. Entre 1947 y 1954 llegaron al país alrededor de 500.000 italianos, de los cuales un 75% fijó residencia en la capital federal y el Gran Buenos Aires. La Argentina se encontraba frente a una etapa de fuerte crecimiento económico, con un plan de expansión acelerado por la industria nacional y promovido por el Estado, destinado al consumo interno. En el caso de Italia, el periodo de posguerra fue una etapa de alta desocupación y un agravamiento de los conflictos políticos sociales. Y no podemos dejar de mencionar a Italia como la cultura que tiene y que se ha expandido, especialmente en Argentina, en todos los que somos italos descendientes, y la analizo como soft power, según lo que Joseph Nye, un profesor de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, llamó el poder blando o poder suave, soft power en inglés, que es la habilidad del Estado para persuadir a otros países, evitando el uso de la fuerza y la coerción, y valiéndose de medios más sutiles como su cultura para su modelo social o sus valores políticos. Y hay influencias en la cultura italiana que son evidentes en la actualidad, y que existen ítalos argentinos de segunda y tercera generación que gozan de la doble ciudadanía reconocida por ambos países gracias al principio del derecho internacional ius sanguinis. La cultura italiana como soft power es el legado de la inmigración italiana en Argentina, que es tangible y permanente en las costumbres, en los sabores, la música y las tradiciones de este país. También sus motivaciones principales y el impacto que tienen como colectivo a más de 140 años de iniciada la inmigración de italianos por el mundo.
Y ahora brevemente voy a contar cómo se fundó la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas. Se fundó el 15 de marzo de 1991 por un grupo de sicilianos y descendientes, la mayoría proveniente de Leonforte, de donde viene mi familia, hoy provincia de Enna. Los objetivos eran mantener la cultura, las raíces de la lengua, la cultura, y agrupar a todos los sicilianos. La entidad de estos años se ha desarrollado un importante aporte cultural, manteniendo unidas las raíces no solo en Sicilia, sino en el resto de las regiones de Italia. Bueno, contamos con una revista y un programa de radio, Ecosiciliano, que comenzó la revista en 2005 y viene difundiendo la cultura siciliana e italiana con fuerza. Nuestro programa de radio Ecosiciliano, con las regiones de Italia, también es un elemento de difusión importante, no solo para la comunidad italiana, sino como vehículo de información y cultura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la licenciada María Emilia Burgos Salomón, y quiero hacer una pequeña aclaración. Las familias sicilianas fueron fundadas el 15 de marzo de 1988. En 1991, el 11 de enero, se comenzó el hermanamiento entre Paraná y Leonforte por la gran cantidad de inmigrantes que había. Quiero hacer esta aclaración nomás. Acabamos de cumplir 33 años como asociación y el Gemelacho ya tiene 30 años. Y 30. Bueno, pasando a otro tema. Agradecemos, seguimos recibiendo mensajes, agradecemos porque se está agregando más gente. Ahora vamos a escuchar al doctor y escribano José Pablo Bisay, que es secretario de la Fundación Eslovena Slovenski Duh. José, te escuchamos. José Bisay. ¿Está ahí? Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí estoy. Sí. Ahora sí. Sí, me había olvidado de habilitar el micrófono. Bueno, José, muchas gracias por la invitación. Veo que por ahí puede llegar a haber algún micrófono prendido. Si lo podrían apagar estaría bueno. Muchísimas gracias a la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, por la invitación. Para mí es un honor estar acá, y también a la Asociación Familias Sicilianas, que son los organizadores de este evento importantísimo, que realmente yo creo que ha superado todas las expectativas. No solamente las ha alcanzado, sino que las ha superado. Tenemos en este momento más de 160 conexiones, aunque debo decir que muchas de esas son eslovenas, así que nosotros me parece que ganamos. Ahora no nos vamos a poner a pelear por, por quién es, pero bueno, he leído muchos Doberdan, que para los que no saben significa buenos días o buenas tardes, así que estoy leyendo todo el tiempo. Hay muchos descendientes de eslovenos de toda la República Argentina, de otros países también, y también desde la misma Eslovenia que nos están escuchando. Así que realmente es muy grato para mí estar aquí representando a la Fundación Slovenski Duh como secretario de dicha fundación, y también en un año muy especial para la República de Eslovenia, ya que en este segundo semestre, precisamente ahora, en este momento, Eslovenia está presidiendo la Unión Europea. Es un año importantísimo para Eslovenia, ya que también, aparte de que está presidiendo la Unión Europea, este año se están cumpliendo 30 años de vida independiente de este país. Por supuesto que resultaría prácticamente imposible poder resumir toda la historia de Eslovenia y hablar mucho sobre esto cuando tenemos poco tiempo. Voy a dar algunas breves reseñas simplemente sobre la inmigración eslovena, específicamente en Entre Ríos. Por eso quiero hablar solamente de esto, para no extenderme demasiado. Aquí, en la provincia de Entre Ríos, si lo ponemos en contexto, tengamos en cuenta que fue esta provincia capital de la Confederación Argentina. Es decir, la primera organización gubernamental de la República Argentina se dio en la provincia de Entre Ríos, y más específicamente en la ciudad de Paraná,
en donde el primer presidente fue el general Urquiza. Y Urquiza, cuando comienza a pensar la organización del Estado Nacional, piensa en la educación, de modo tal que se ocupa principalmente de traer maestros de Europa, y tiene un asesor muy importante que se llamaba Alejo Peiret. Este asesor le dice a Urquiza que era conveniente traer a maestros de Inglaterra, principalmente de Inglaterra y de Francia. Vienen maestros de estos países a la ciudad de Paraná, y es en la ciudad de Paraná donde funciona, muchos no lo saben, el primer jardín de infantes de todo el continente americano. El primer jardín de infantes desde Alaska hasta la Argentina se radica y empieza a funcionar en la ciudad de Paraná precisamente por esto. Entonces Urquiza empieza a pensar en la educación, y también empieza a pensar en la inmigración, porque él decía, gobernar es poblar, no hay gente, necesitamos gente que produzca, que trabaje la tierra. Y es precisamente también que Alejo Peiret le recomienda a Urquiza, como asesor, que la inmigración que debía promover era la del centro de Europa, porque según él había estudiado, él consideraba que eran personas nobles y trabajadoras. Entonces comienza a promover esta inmigración de estos sectores de Europa, y es así entonces que comienzan a llegar. Por supuesto que la primera inmigración registrada es la italiana, pero resultó ser que con el estudio de mi padre, que es Carlos Bisay, en el año 1997, él comienza a documentar y se comienza a darse cuenta, a partir del estudio de su familia, de que él era descendiente de eslovenos. Él antes de 1997 no tenía ni idea que era descendiente de eslovenos. Él descubre esto, comienza a estudiar, él ya lleva escrito 7 libros sobre la inmigración eslovena en Entre Ríos, y llega a la conclusión, que es una conclusión que después ratificada por la Academia Eslovena de Ciencia y Arte, que sería como el equivalente al CONICET de la República Argentina, es el órgano científico más importante de Eslovenia, que aquí a la provincia de Entre Ríos arribó la primera inmigración eslovena de toda la Argentina. ¿En qué año? En el año 1878. Más precisamente cuando llegan a una ciudad cercana a la ciudad de Paraná. Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos. Llegan a una ciudad que se llama, posteriormente se conoció como San Benito. Allí llega entonces esta primera oleada migratoria, que se calcula en alrededor de 500 personas. Aquí llegan, eran principalmente campesinos, eran personas que venían a trabajar, a labrar la tierra, sabían mucho de esto, y eran personas que tenían un gran conocimiento técnico. En las casas muy antiguas de esta inmigración, de esta primera inmigración, se puede ver, por ejemplo, la instalación de agua corriente. Y en el caso específico de mi tatarabuelo, que se llamaba igual que yo, era mi homónimo José Bisay, era una persona, cuentan las crónicas de la época, que era una persona muy allegada a la cultura, y de hecho él, en aquella época, estábamos hablando de 1880, él se tomaba los diferentes medios de transporte que había en la época para llegar hasta Buenos Aires a ver obras de teatro en el Teatro Colón, en Buenos Aires. Es decir, la ficción por la cultura en aquel momento, donde no había internet, no había, de casualidad que si empezaba a existir la radio, no había televisión, él estaba enterado de todas las actividades culturales que se llevaban adelante en Buenos Aires, y él participaba, y ellos promovían mucho la cultura. Esta inmigración en general promovía mucho la cultura. Después, en la provincia de Entre Ríos, llega una segunda inmigración que va más o menos desde 1926 a 1936, entre guerras, es decir, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esa inmigración era totalmente urbana, eran obreros especializados, trabajaban en canteras de piedra. En la ciudad de Paraná tenemos lo que se llama Parque Urquiza, que es un parque hermoso que da frente al río Paraná,
que está hecho todo con escalones, escalinatas que son hermosas y que tiene 3 niveles. Bueno, todo eso fue hecho por inmigrantes eslovenos. Eran muy buenos picapedreros, sabían mucho picar la piedra. La cantidad de inmigrantes de esa segunda inmigración se calcula en aproximadamente 200 personas. Y después hubo algunos pocos, pero muy poquitos, inmigrantes que vinieron de una tercera oleada migratoria que es después de la Segunda Guerra Mundial. En el país, en la República Argentina, hay muchos inmigrantes después de lo que se conoce como tercera inmigración, hay muchísimos distribuidos en todo el país. Apellidos eslovenos en la República Argentina, en la provincia de Entre Ríos, aproximadamente se han registrado 140. Hay 140 apellidos y hay una serie de hitos que se comenzaron a dejar a partir del descubrimiento de esta inmigración, porque resulta ser que los eslovenos que vinieron en la segunda inmigración se asociaron en una sociedad que se conformó aquí en la provincia de Entre Ríos que se llamaba Austrohúngara, porque Eslovenia, previo a su independencia, les recuerdo que solamente tiene 30 años de vida independiente, previo a su independencia formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces los eslovenos se asociaban en esa asociación junto con los croatas, etc. Y era toda una asociación que se llamaba Austrohúngaro. De hecho, en la feria de colectividades, cuando se presentaban con la bandera austríaca. Después de que se crea la Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos, que surge a partir de un acta fundacional, un acta notarial, a partir de un acuerdo con el referente de esa época, que era mi padre Carlos Visay, y el embajador de la República Eslovenia de aquel entonces, Bojan Groboušek, recién ahí se crea la Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos, y a partir de ahí Eslovenia comienza como Eslovenia y con la bandera eslovena a estar presente en la feria de colectividades. Después, unos años más tarde, dentro de lo que es la Asociación Eslovena, hay un programa de radio que yo tuve el honor de conducir junto con Carlos Sabor y otro grupo de colaboradores que seguimos trabajando en la fundación. También se creó aquí en la provincia de Entre Ríos el Consulado de Eslovenia, un consulado honorario que tuvo el honor de presidir mi padre durante 12 años. Hace 3 o 4 años se crea la Fundación Slovenský duh, de la cual tengo el honor también de ser secretario, y nosotros estamos promoviendo diferentes actividades culturales y demás. Más o menos esa es la historia. Los hitos que hay en la provincia de Entre Ríos son 57. Hay 3 calles en la República de Entre Ríos, hay 3 calles que se llaman República de Eslovenia, hay 2 plazoletas. También tuve el honor de ser el primer docente de idioma esloveno, luego de haber sido becado a Eslovenia, en el litoral argentino, o sea, lo que es Entre Ríos, Corrientes, Misiones, también tuve el honor de ser el primer docente. Lo interesante de todo esto es que esta primera inmigración, no se conocía sobre esta primera inmigración y que se produce a partir de un trabajo de investigación muchos años más tarde, porque en aquel momento las leyes determinaban que se les prohibía a las personas hablar su idioma, aquí en la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, mis tatarabuelos no le transmitieron ni la cultura ni el idioma a mi abuelo, y mi abuelo tampoco a mi papá, y por eso mi papá no sabía que era esloveno tampoco. Entonces fue todo un trabajo de rescate muy importante, muy arduo y que realmente es muy apasionante. Lo único que quiero decirles es que esa primera inmigración arribó aquí a la provincia de Entre Ríos porque era precisamente Paraná sede de la Confederación Argentina, y vinieron aquí. Era una inmigración que estaba destinada a ir a Chaco y Formosa. Aquí hay representantes en este encuentro, hay representantes de asociaciones eslovenas de Chaco, está Simonic, que es de las Breñas Chaco. Estaban destinados a ir a Chaco y a Formosa para poblar allí la República Argentina, pero como en aquel momento estaba la guerra con el Paraguay,
no los quisieron mandar, y entonces quedaron acá, quedaron aquí en la provincia de Entre Ríos y se desarrollaron acá. Hoy seguramente somos cientos no sé, somos miles y decenas de miles de eslovenos que estamos, descendientes de eslovenos que estamos repartidos por toda la República Argentina, estamos orgullosos de serlo, y somos, si bien no somos tantos comparados con otras inmigraciones, yo digo que nos hacemos notar. Tenemos como ese bichito que nos pica, que nos hace ir para adelante, meterle fuerza y sacar la banderita para decir, acá estamos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor, nuevamente, como les dije, formar parte de este encuentro, y para lo que gusten estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Pablo Vizcay. Gracias. Bueno, siguiendo también con las colectividades, en este caso, vamos a escuchar a la licenciada María del Carmen Navarro. Ella es presidenta de la Alianza Francesa de Paraná. María del Carmen, te escuchamos. Bueno, ¿me oyen? ¿Me oyen? Perfectamente. Bueno, buenas tardes, señoras, señores. Señor Jordi García Martínez, jefe de delegación adjunta de la Unión Europea en Argentina. Licenciada María Emilia Burgos, presidenta de la Asociación Familias Sicilianas. Autoridades de la UCA, Facultad Teresa de Ávila, autoridades de las distintas asociaciones y colectividades y público presente en este webinar. Cuando María Emilia me convocó para participar de este encuentro vía web, acepté inmediatamente para compartir con las asociaciones amigas la historia somera de los franceses que vinieron a nuestro país. La inmigración francesa en Argentina fue una de las más numerosas entre todas las que llegaron a nuestro suelo, a mediados del siglo XIX y XX. Entre 1857 y 1946, 261.020 franceses emigraron a nuestro país. De estas cifras se estima que solo 100.000 se radicaron de manera definitiva. Hoy hay más de 6 millones de argentinos que tienen algún grado de ascendencia francesa, un 17% de la población total. Mientras los argentinos de ascendencia francesa constituyen un porcentaje sustancial de la población total, es menos visible que la de otros orígenes, y esto se debe al alto grado de asimilación cultural y mezcla con otros inmigrantes europeos. Entre Ríos, como lo dijo el señor Vizcay, fue la primera provincia del país que recibió inmigrantes por orden del general Justo José de Urquiza, quien dio un gran impulso a la colonización. Entraron hablando francés, alemán, ruso y otras lenguas europeas. Dos instituciones se destacaron en la ciudad de Paraná. Primero, la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, fundada el 1 de enero de 1861, y cuya primera asamblea se realizó el 10 de marzo de 1929. Entre sus objetivos estaba la asistencia médica a todos sus miembros y supervisión del panteón que aún se encuentra en el cementerio municipal. Para la gente que vive en Paraná, para los paranaenses, y que a lo mejor van asiduamente al cementerio municipal, está entrando por la puerta grande del cementerio, a la izquierda van a ver una gran construcción con una gran cúpula o cupola, en medio color rojizo, amarillento. Ese es el panteón de los franceses. Los fundadores fueron, entre otros, Manuel Irigoyen, Luis Soubirous, Joseph Verdier, Juan Echegonyen, Isidoro Sabaté, Martín Verduc, José Sarniguet, José Gruber, Juan Courage, Bautista Juan y Pedro Mendiburo. Actualmente el inmueble de la Sociedad Francesa, para los que son de Paraná también, se encuentra en calle San Juan, frente al Templo del Libro. Por supuesto, la Sociedad Francesa como institución ya no existe, existe el edificio y el inmueble, que es interesantísimo, habría que hacer un estudio para ver a quién queda ese inmueble, porque son dos casas, porque ya el objetivo de la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos no existe. La segunda asociación es la Alianza Francesa de Paraná.
fundada el 16 de junio de 1951. Y según lo establecen sus estatutos, los objetivos de esta institución son la divulgación de la cultura francesa y argentina, la enseñanza del idioma francés, el estrechamiento de los vínculos entre ambos países, mediante cursos, reuniones, formación, entre otros. La primera comisión directiva estuvo formada por Enrique Bonfils. Bueno, ahora cuando yo vaya nombrando la comisión directiva, hay muchos nombres que son muy conocidos en la ciudad de Paraná. Inclusive hay nombres que están que son nombres de calles. Courrèges, por ejemplo, una que nombré en el caso de la Sociedad Francesa. Enrique Bonfils, Argentina Kumar, Marcelino Darieux, Bautista Echemén de Garay, Catalina García, René Gastaldo, Amelia Grosmi, Mauricio Leroñón, Doras Cáceres de Udrión. La primera directora francesa fue Amélie Grosmi, quien se desempeñó como profesora de inglés en las escuelas de la ciudad. A lo mejor alguien la conoció. La Alianza Francesa comenzó alrededor de 1947 en la Biblioteca Popular y luego en una antigua casona en calle San Martín al lado del Banco Francés. Para los que tienen mi edad más o menos, antes del Banco Francés estaba había como una policía, la Policía Federal. Al lado de la antigua Policía Federal, que ahora ya no está más en San Martín que en San Martín, había una casona enorme, grande. Ahí estaba la primera, digamos, institución inmueble de la Alianza Francesa. Hoy día es un comercio. Actualmente la Alianza Francesa desarrolla sus actividades en la calle Andrés Paso 156, cuyo inmueble le pertenece. La profesora Yolanda Darieux de Nux, única asociada viva, nos relata que los franceses que llegaron a nuestra ciudad venían para mejorar su situación económica debido a la gran crisis provocada por la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Se instalaron para ejercer sus oficios y profesiones. Los Nux venían de Lupiac. Muchos franceses se unían con francesas. Es el caso, por ejemplo, de Dambrin y Caiso. Los padres de Yolanda, Darieux Carrère, vinieron del Bear de los Pirineos Atlánticos, dedicados a la hotelería, también los Leroñón. Los descendientes de todos estos franceses estudiaron distintas carreras: abogacía, medicina, arte, docencia, entre ellos los Coiré, Bonfils, Perillat, Echemén de Garay, Broguet. Ahora aludo a Silvia Broguet. Silvia Broguet, vicepresidente de la Alianza Francesa, cuyo padre, de origen por supuesto francés, cuyo padre Ulises Broguet, ebanista, recibió una mención especial en Estados Unidos e Illinois en ocasión de la Exposición Internacional en 1893 por realizar una esfera con 31 partes de una variedad distinta de maderas de la provincia de Entre Ríos. El padre de Silvia fue pianista y acompañó durante muchos años al coro de la Verdiana. Cecilia Broguet, su tía, docente destacada, cuyo retrato se encuentra en el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno y lleva su nombre una calle de nuestra ciudad. Entre otros descendientes de franceses destacados, menciono a Enrique Verduc, ministro de Hacienda de la República Argentina durante la presidencia de Julio Argentino Roca, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Realizó sus estudios de abogacía en la ciudad de Buenos Aires, fue periodista, político y filántropo. A su fallecimiento, donó al Consejo General de Educación un campo que después se transformó en el Parque Deportivo Escolar Enrique Verduc, que creo todos conocemos, y un apeadero del ferrocarril General Urquiza a 6 kilómetros de Paraná, que lleva su nombre. La Alianza Francesa de Paraná continúa desarrollando sus cursos y actividades culturales a pesar de la pandemia que asoló al mundo entero y con nuevos proyectos y desafíos, apostando siempre a un futuro mejor y más alentador. Nosotros como institución y asociación
La Alianza Francesa es una asociación mundial, existe en todos los países prácticamente. Dependemos de la Fundación Alianza Francesa y del Instituto Francés, desde el punto de vista pedagógico. Desde el punto de vista institucional, como Alianza Francesa, dependemos de la provincia de Entre Ríos, y sí, por eso tenemos nuestra personalidad jurídica, que cada todos los años tenemos que renovar la asociación. Y bueno, ahora hago mención que continuamos con los cursos, continuamos por internet, presencialmente en este momento. Nosotros tenemos también, como ya lo mencioné, actividades culturales, además de las actividades educativas, y también es una institución que personalmente yo la abro a todas las asociaciones y a todas las colectividades, porque creo que en este mundo que nos toca vivir tenemos que aunar, tenemos que sumar y no dividir. Actualmente estamos trabajando con la Dirección de Colectividades y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Paraná en un proyecto para llevar adelante el hermanamiento con la ciudad de Grenoble, Francia. Bueno, espero que podamos tener en algún momento algún contacto con el señor Jordi García Martínez, que a lo mejor si sumamos todo eso podemos llegar a un objetivo realmente interesante, sobre todo trabajando desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del medio ambiente. Y hace poco hablé con una persona especialista en gastronomía sobre la reivindicación de alguna manera que se está haciendo cerca de Paraná de viñedos que fueron prohibidos en su momento y ahora se está motorizando los viñedos en Entre Ríos, así que es un proyecto realmente interesante. Bueno, creo haber dado una síntesis, pero hay mucho para investigar sobre la llegada de los inmigrantes en Entre Ríos y particularmente en Paraná. Quiero agradecer personalmente o por esta vía web a María Emilia por la invitación y por supuesto agradezco siempre a José Prete-Filippo, del cual yo tengo un enorme cariño y con el cual hemos trabajado muchísimas veces y bueno, por supuesto la institución Alianza Francesa de Paraná está a su disposición, a vuestra disposición, a vuestra disposición. Merci. Muchas gracias. Bueno, ahora siguiendo, ya faltan poco, no tiren la toalla porque falta poco. Vamos a escuchar a Héctor Fischbach, presidente de la Asociación Argentina Luxemburguesa. Lo escuchamos. ¿Está por ahí, Héctor Fischbach? ¿Está o no está? Héctor Fischbach, si no seguimos con el que sigue en la lista, ¿eh? No sé si lo llegan a ver. Héctor Fischbach. ¿No está? Bueno, vamos a seguir entonces con el que sigue. Vamos a escuchar a Noemí Bornicén, que es la presidenta de la Unión Suiza de Paraná. La escuchamos. Noemí. ¿Diente? Hay problema con la tecnología. Hay problema con la tecnología, me parece. No sé, capaz que se han ido esperando su turno, pero bueno. ¿No está la presidenta de la Unión Suiza ni de Luxemburgo en línea? ¿Ninguno de los dos? Bueno, seguiremos con el que sigue entonces. Vamos con Rubén Plaumer, presidente de la Asociación de los Alemanes del Volga, aquí en Paraná. ¿Está? Don Rubén Plaumer. Enciendan los micrófonos, por favor, ¿eh? Los que van a hablar. Bueno. No se habrán inscrito. A lo mejor no se inscribieron. No, sí están inscritos, obviamente. No sé. Bueno, seguimos con Nilda Alicia Arletas, representante de la comunidad belga de Bélgica, aquí en Paraná.
que creo que estaba, por lo menos la vi. Sí, sí, estoy presente, sí. Dila, te escuchamos. ¿Escuchando bien? Es la última que quedaba en la lista. Y después, si está Jordi, le vamos a hacer preguntas. Punto, Escuchamos. si me están escuchando bien. Perfectamente. Bien, porque la imagen no la hemos podido captar. Así que solamente va a ser, lo que van a escuchar va a ser mi voz. Primero de todo, quiero agradecer a María Emilia Burgos. María Emilia me hace llegar una invitación para participar en este evento y le digo a María Emilia, pero justamente nosotros no tenemos formada una comisión como el resto. Yo represento a los belgas que vinieron en algún momento a Entre Ríos. Pero María Emilia me dice, esta podría ser una oportunidad justamente para hacerse conocer y formar esa comisión. Acepto lo que me dice María Emilia y aquí estoy para contarles algo. En primer lugar, quiero decirles que hace algunos años atrás, con mi hermana Elba, estuvimos en representando a Bélgica en la reunión que hacen las colectividades en el puerto, más precisamente en Salamayo. Allí tuvimos un stand cultural en el que pusimos mapas, escudos, libros, cartas y algunos artículos que nos habían quedado de nuestros bisabuelos. Repartimos tarjetas con direcciones de mail de ambas, de mi hermana y mía, pero hubo alguna gente que nos llamó. Pero cuando los invitábamos a participar de una comisión, yo entiendo, ellos tenían pocas posibilidades de tiempo, porque algunos eran papás muy jóvenes, otros eran abuelos que estaban a cargo de sus nietos, así que no pudimos concretar esa idea. Quizás ahora, como me dijo María Emilia, este sea un puntapié para poder empezar. Y respecto a lo que les quiero contar de los belgas que llegaron hace muchos años atrás a la ciudad de Villaguay, ciudad de encuentros, como se le dice ahora, en el centro de nuestra provincia de Entre Ríos. Ellos llegaron, nos vamos a tener que remontar un poquito para atrás para ubicarnos en tiempo y espacio. Ellos llegan... Ellos llegan... Analía, please, por favor, si puedes limpiar. Bien. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí, absolutamente. Sí, bien. Ellos llegan a la ciudad de Villaguay empujados por una situación muy fea que les está pasando en Bélgica. En el año 1880 estaba de presidente en nuestro país Julio Argentino Roca. Al mismo tiempo, en Bélgica estaba el rey Leopoldo II, sucesor de su padre, Leopoldo I. Ya anteriormente, estos dos gobiernos habían tenido conversaciones
acerca de la inmigración de la gente que estaba en Bélgica para que puedan venir a la Argentina. Se daban dos casos muy diferentes en ambos países. En Bélgica había poca tierra para trabajar y muchas manos para hacerlo. En la Argentina pasaba al revés. Teníamos mucha tierra y muy pocas manos para trabajar. En ese momento aparece en la historia un estudiante universitario de medicina, belga él, el señor Schepens, que se entusiasma muchísimo con esta idea de trasladar parte de su ciudad, de los ciudadanos que están en Bélgica, trasladarlos a la Argentina. Las promesas de la Argentina son magníficas, pero quieren primero conocer si es verdad. El gobierno de Bélgica hace una comisión, y entre ellos viene el señor Schepens, que es el que toma la iniciativa, para venir a la Argentina y ver si era cierto lo que estaban ofreciendo. Llegan primero a Montevideo y luego, muy cerquita, cruzan a la Argentina. Acá empiezan a recorrer parte del país, muy poco porque es muy extenso y además no se contaban con los medios de ahora para transportarse, pero conocen Entre Ríos y les parece una tierra magnífica. Se encuentran con leguas y leguas y leguas de tierra sin producir. Se encuentran con un verde exuberante de los montes. Se encuentran con que el pasto natural, con aguadas naturales en los campos, son especiales para la ganadería. Y con esas ideas y la cabeza y los ojos llenos de todas esas maravillas que vieron, regresan a su país. Para esto era principios del año 1881. El señor Schepens tiene tanto, pero tanto para contar y tanto entusiasmo, pero se encuentra con la primera gran dificultad. Tenía que conseguir que los ciudadanos belgas acepten esta propuesta. No fue fácil conseguir eso. Los ciudadanos belgas pensaban, tengo poco, pero seguro. Allá me ofrecen, la visión era de algo fantástico, pero ¿será seguro? ¿Habrá realmente todas estas maravillas de las que nos hablan? Finalmente, después de mucho tratar, el señor Schepens, que pasaría a ser una de las personas más importantes a partir de entonces para estos viajeros, consigue que algunas familias le den el sí. Y comienza a prepararse el viaje. No fue fácil. Al contrario, fue sumamente difícil. Porque había que despedirse de los seres queridos, los padres de sus hijos y viceversa, los abuelos de sus nietos, despedirse de los maestros de sus hijos,
que tal vez también fueron maestros suyos, despedirse de ese sacerdote que los casó y que luego bautizó sus hijos, despedirse de los vecinos y despedirse de alguna cosa material que quizás les había quedado, de una pequeña casa, un terrenito que había quedado por allá. No fue fácil para ellos, fue muy difícil, pero lo hicieron. Y a partir de ahí tienen que empezar a pensar en preparar el viaje. Ese viaje va a salir de un puerto que da al Mar del Norte, en Bélgica. Es uno de los puertos más importantes en ese momento. El puerto del que parten ellos allá siempre acompañados por el señor Schepens, es el puerto de Amberes. Pero cuando llegan al puerto, otra gran desilusión, sumada a la tristeza de las despedidas. Tienen que viajar en un barco a vela que dispone el gobierno de Bélgica para que ellos viajen hasta la Argentina. La desilusión es muy grande. Pensaron que nunca podría ese barquito llevarlos a todos ellos hasta la Argentina. Nuevamente el señor Schepens es quien les da ánimos y valor para seguir adelante. Y se embarcan. Y ellos saben que llevan material muy pesado porque traen herramientas de trabajo. Traen arados, traen rastras, traen todo tipo de herramientas que se utilizan en el campo y en una granja, como palas, rastrillos, en fin, todo material pesado, aparte de traer todos sus enseres, ¿verdad?, de cada casa. Ellos parten, se cree, porque no hay una fecha precisa, pero parten a mediados del mes de octubre de 1881. Durante el viaje pasan toda clase de peripecias. Hay tormentas muy fuertes que los desvían de esa vía marítima y tienen que volver a encontrarla después de 3 días de tormenta. Hay días en que no hay viento y las velas necesitan del viento para transportarlos. Fue un viaje realmente muy poco placentero. Mucha gente descompuesta, esos viajes interminables, pero finalmente llegan al puerto de Buenos Aires. Pero fíjense que ellos llegan el 5 de diciembre de 1881. Recuerden que habían partido mediados de octubre, o sea, tenían la mitad de octubre, todo noviembre, y recién el 5 de diciembre llegan a Puerto Argentino, en Buenos Aires. Se bajan allí y nuevamente el señor Schepens, que como les dije, sería un nexo sumamente necesario en todos lados donde llegasen, llegan y los disponen en 2 grandes galpones, donde permanecerán un mes.
Mientras tanto, Schepens es quien se dedica a hacer todo lo que sea de la parte administrativa con las autoridades del lugar. Aparecen 2 guías para hacerles conocer la ciudad y una sola familia decide no continuar el viaje y se queda en Buenos Aires. Ese tiempo que están en Buenos Aires conocen los saladeros, que les llama muchísimo la atención, la manera en que se curan los cueros acá en la Argentina, otra cosa que les llama la atención, pero todo para ellos es un aprendizaje. De todo lo que van viendo, van aprendiendo. Y les va quedando marcado en su cerebro. Pronto parten de nuevo. Ya les queda el último trayecto que van a hacer en el agua, y que es desde Buenos Aires hasta el puerto de Colón. Esta vez el viaje es tranquilo y es cómodo. Van en una embarcación que dispone el gobierno de Buenos Aires para que lleguen al puerto de Colón. En el puerto de Colón los recibe el comisario, autoridad máxima en ese momento. El comisario era un señor de apellido Pajares. Cuando les da la mano a cada uno de ellos no sabían lo que les decían, porque no conocían el idioma. Pero sí el señor Schepens, que luego les cuenta que cada vez que les daba la mano, el comisario les decía: pobres gringos, venirse de tan lejos para arañar la tierra. Finalmente están todos en Colón, pero ellos saben que muy cerca de Colón, hace alrededor de 30 años atrás, llegó una colonización de suizos traída por Urquiza. Y quieren ir a conocerlos, quieren hablar con ellos, quieren que les cuente cómo es vivir acá, cómo se arreglaron con el idioma. Y los reciben con tanta alegría, con tanta felicidad por ver nuevamente gente de Europa que viene a hacer lo mismo que hicieron ellos 30 años atrás. Y les encanta que vengan a verlos. Y ellos preguntan y preguntan y preguntan porque quieren saber en qué época se siembra tal pastura, en qué época se cosecha, cuáles son los animales de granja que es más fácil la crianza. En fin, quieren saber un montón de cosas, se van tan, pero tan reconfortados después de haber tenido un viaje tan terrible, que comienzan a estar alegres, contentos, felices de estar en este territorio entrerriano. Les faltaba un pequeño tramo del camino para llegar a Villaguay. ¿Cómo llegan a Villaguay? Por tierra, ya esta vez no más traslado por agua. Y el señor Schepens se había adelantado, mientras ellos hablaban con los suizos,
para contratar las carretas que los iban a venir a buscar. En Villaguay había dos medios de transporte. Uno, el principal, era las carretas de Michelena. Hilda, ¿me escuchás? Estamos con poco tiempo, si podés ir redondeando lo que tenemos Sí, que pasar a la voy última. abreviando y ya voy terminando, porque ya van llegando en 2 a Villaguay. minutos y sigue la Sociedad Española, que ahí estaba Sí. esperando, y Ya. preguntas al representante de la Unión Europea. Bien, Gracias. voy terminando porque ya van llegando a Villaguay, que es el destino definitivo. Bien, llegan con las carretas de Michelena a Villaguay y allí los recibe primero un comisario de apellido Velázquez, que no está muy conforme con la venida de ellos, porque cree que les va a sacar trabajo a los lugareños. Pero también los recibe un representante del gobierno de Entre Ríos. Ellos están muy conformes con esa llegada. Me faltaba solamente decir algunos apellidos de la gente que estuvo, que llegó a Villaguay. Entre ellos, No se siente, Hilda, ¿eh? Pon el micrófono. se apagó el teléfono. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, son un minuto y terminamos. Un minuto. Bien. 40 personas que llegan a Santa Juana. Entre ellas debo mencionar a Carlos de Meyer, que fue el único, es mi bisabuelo, y fue el único que era constructor. Los demás eran todos trabajadores del campo. Y con esto doy por finalizado, porque ya vemos que el tiempo es muy poco. En otra oportunidad, quiero decirles también que todo esto que les he dicho lo tengo de recuerdo en mi memoria, porque mi abuela, María Emilia de Meyer, es quien nos contaba todo esto que les relaté. Hay mucho para decir, pero hay poco tiempo. Muy linda tu experiencia y la de los belgas que llegaron a nuestra provincia, aquí en Entre Ríos. Bueno, por último y para finalizar, y le vamos a pedir a Silvia Arauz, que es la apoderada legal de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia, entre 5 y 10 minutos, pero máximo se pueda hablar, ¿no? Porque estamos un poco pasados de tiempo y queremos darle lugar a las preguntas al representante de la Unión Europea, que tuvo que esperar hasta el final. Gracias. ¿Compartir una cosa ahora? Sí. Silvia Arauz. Sí. Bueno, escuchamos. Acá estoy. Escuchamos, entre 5 y 10 minutos máximo, porque estamos con poco tiempo. Muy bien. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Yo soy Silvia Arauz, soy docente. Me desempeñé 21 años en la escuela que pertenece a la Sociedad Española y hoy, ya jubilada, soy la apoderada legal de los 3 institutos que forman la Sociedad Española aquí en Paraná. Que es una sociedad sin fines de lucro basada en la solidaridad y el apoyo mutuo. Para comenzar a contar algo de la sociedad española tenemos que remitirnos a los gobiernos de nuestro país que otorgaron un lugar preponderante a la inmigración, ya que lo consideraban como fuente de progreso y cultura, comenzando por Manuel Belgrano, que allá por 1810 crea la Subsecretaría del Consulado en Buenos Aires, para promover la radicación de inmigrantes. Bernardino Rivadavia, que otorgó verdaderas garantías al extranjero que deseaba sentarse en este suelo. Nicolás Avellaneda,
Nicolás Avellaneda, que también con la Ley de Fomento a la Inmigración y Colonización hizo su aporte, siguiendo por el gobierno de Roca, donde se registra un importante aumento de la población de inmigrantes en nuestro país. Se estima que la primera llegada de españoles a Paraná se produjo en los años 1850 y 1860. Llegaron gallegos, asturianos, catalanes y vascos. En 1895 había alrededor de 6.374 españoles en toda la provincia de Entre Ríos. Estos hombres y mujeres trajeron consigo los conocimientos propios de las actividades que desarrollaban en su amada España. Cumplían con su trabajo con un deseo constante de progreso, lo que hizo que Paraná se mostrara como una ciudad creciente y pujante. Es importante destacar que desde su asentamiento lograron una total integración a la vida paranaense, formando una colectividad abierta, y esto fue posible gracias a que poseemos el tesoro común de la lengua española y también la religión católica, siendo esta la segunda comunidad europea después de los hermanos italianos. El 1 de mayo de 1859, por iniciativa del presbítero don José María Velasco, se fundó la Sociedad Española de Socorros Mutuos, desarrollando sus actividades en diferentes puntos de la ciudad, hasta instalarse en el edificio de calle San Martín, cuyo proyecto arquitectónico fue obra de don Santo Domínguez y Benguria, destacándose por los detalles exquisitos de su fachada. Este edificio lamentablemente debió ser vendido el 17 de octubre de 2007 por razones de orden económico, al no poder sobrellevar una de las tantas crisis económicas por las cuales atravesó nuestro país. Fue una pérdida realmente muy lamentable. La sociedad española fue creada bajo los lineamientos del mutualismo, solidaridad y ayuda mutua. De esta manera se aseguraban que los españoles que continuaban llegando a nuestra ciudad tuvieran un importante auxilio, y de este modo se les ofrecía las mejores posibilidades para desarrollar sus tareas en estas tierras. Por una cuota mínima tenían acceso a servicios médicos, bioquímicos y medicamentos, entre otros. Las actividades recreativas también eran importantes. Por ello, en 1897 se inaugura el solar del Parque Español 12 de Octubre, ubicado al este de calle Ramírez, entre las calles Esquiú, Sarabí y Churruarín. Para los que viven en Paraná, son alrededor de unas 9 manzanas. Allí se llevaban a cabo las tradicionales romerías españolas. Antes se realizaban en el Parque Urquiza. En el año 1970, este prado se trasladó a la nueva ubicación en la ruta 18, en el kilómetro 14. El nuevo Prado Español es un espacio para disfrutar al aire libre y totalmente parquizado. Posee un playón para deportes, un salón, asadores, pileta de natación, cancha de bochas y un espacio para la práctica de fútbol. Actualmente está en concesión y lo administra la Municipalidad de Colonia Avellaneda. Por 2 años tienen la concesión del lugar. En la actualidad, además del Prado Español, tienen 2 panteones en el cementerio local,
Y también tienen la farmacia, no me tengo que olvidar, y el cuerpo de baile, que desde 1993 y en forma sistemática trata de difundir los bailes españoles bajo la dirección de la profesora Aide Martínez. También la principal actividad de la sociedad española hoy se centra en los 3 institutos de enseñanza que tiene. El nivel inicial Sancho Panza, que atiende a niños de 1 a 5 años, cuenta con edificio propio que se encuentra en calle Cervantes. Recibe este año, por la pandemia se ha reducido mucho la matrícula, pero tiene 80 niños. Inició sus actividades el 12 de octubre de 1988 como una guardería modelo. También tenemos la escuela primaria, 156, Miguel de Cervantes Saavedra, que se encuentra en calle 9 de Julio, recibe a niños de 6 a 12 años, cuenta con edificio propio y fue fundada en 1993. Actualmente tiene 180 alumnos. Y finalmente tenemos el secundario, el Instituto Secundario D164, Miguel de Cervantes Saavedra también, que no cuenta con edificio propio, tiene 185 estudiantes que se reciben con el título de bachiller con orientación en comunicación. Como podrán ver, hice un recorrido rapidísimo y podemos destacar que la sociedad española tuvo épocas de gran fulgor. Todos recordarán la farmacia instalada dentro de la galería española, y otros, estos últimos años de mucho sacrificio para llevar adelante las instituciones. Hoy sigue fortaleciéndose cada día para seguir aportando al crecimiento de la ciudad mediante el sistema educativo que tenemos. Son 2 historias, 2 culturas unidas bajo el mismo cielo. Nada más, y muchas gracias por invitarnos a participar. Nos encantó la invitación y todo lo que hemos aprendido aquí. A María del Carmen Navarro le digo que la conocí, a Silvia Broguet, que trabajaba en el Liceo Nacional de Señoritas y enseñaba francés junto a la profesora Rosa Dorbresán de Díaz de Vivar, que fue mi profesora en ese secundario. Me encantó la historia que contaste de los franceses porque la escuché también alguna vez de Rosa. Gracias. Muchas gracias, Silvia Arao. Una felicitación a todos, obviamente. Y felicitaciones porque el voluntariado, que es el asociacionismo, es una cosa muy importante para seguir. José, se escucha No se oye, muy bajito. Bueno, No se oye. ¿no se oye? No se oye. No, estaba diciendo, felicitaciones, ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, pero se siente un ruido detrás. ¿Ahora no? ¿Se escucha? Hay como un zumbido detrás. Ahora sí. Es como que si algo de interferencia. ¿Ahora? Sigue la interferencia. Bueno, un minutito. Está Jordi García, ahí, el representante de la Unión. ¿Está? ¿Me escuchan? José, se escucha con una interferencia. Un minutito. ¿Ya se escucha? Ahora se escucha perfecto. El señor Jordi García Martínez me escribió un mensaje en privado, me pidió disculpas que tuvo que retirarse, porque como saben, están en pleno cambios de embajador de la Unión Europea. La actual embajadora está dejando su cargo. La idea era convocarla a ella, y ella personalmente, bueno, me dijo que no
iba a ser posible que yo estuviese presente hoy, y entonces contacté al señor delegado de la delegación de al señor García Martínez, y se disculpó enormemente. Estoy dispuesto para que podamos organizar nuevamente un webinar y que podamos evacuar las dudas y continuar hablando sobre el tema de la Unión Europea y las colectividades. Yo le estaba diciendo que agradecemos, María Emilia, a todas las asociaciones por participar, pero también felicitarlo porque el asociacionismo, que es voluntariado, significa mucho para mantener el legado de nuestros abuelos, de los que hicieron patria, por decir así. Y todas las colectividades que hoy estuvieron representadas, de alguna manera manifiestan todo el trabajo y el esfuerzo que hicieron esos inmigrantes para llegar a Argentina y dejar un legado mejor a sus hijos, nietos y toda su descendencia. Y vos viste, María Emilia, hay gente de Panamá, de Colombia, bueno, de tantos lugares, podemos agradecer, ¿no? En nombre de la UCA Paraná, de la Universidad Católica Argentina, de Ávila y de la Asociación Familia Siciliana de Paraná. María Emilia. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por la predisposición. Ninguno dudó y todos dijeron que sí en sumarse, todas las asociaciones. Y la verdad que estoy súper contenta de que esto haya sido posible, y gracias a ustedes, a todos los que se sumaron también y se vieron interesados en escucharnos. La verdad que estoy muy agradecida a todos. Y bueno, y esto recién comienza. Yo creo que puede dar lugar a un segundo webinar sobre este tema, porque creo que todos estamos interesados, y que podamos invitarlo también al delegado de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Y bueno, la verdad que no quedan más palabras que agradecimiento, y bueno, le cedo la palabra a José Bisay también, que fue el co-coordinador también. No nos olvidemos dos cositas. Está José Garey por ahí, que dé unas palabritas finales, el presidente de la Unión de Colectividades. Y otra cosa más, los invitamos, ya que estamos, vamos a aprovechar a hacer un chivo. El 14 de septiembre a las 5 de la tarde, si todo va bien, con la UCA, nuestra asociación va a celebrar algo que trasciende Italia, que es los 700 años de la muerte del sommo poeta Dante Alighieri. Lo vamos a invitar porque va a haber profesoras de alto nivel. Posiblemente, no sé si va a estar en directo, pero nos prometió un mensaje. El prefecto para la Congregación de la Educación Católica sería el ministro de Educación del Papa, el cardenal Giuseppe Bersaldi, y dos conductoras RAI, una amiga nuestra, Sor Miriam Castelli, otros profesores, algunas autoridades, y nos gustaría que las colectividades también estén. Capaz que, si se puede, lo vamos a transmitir a través de las redes sociales. Eso se lo vamos a decir. María Emilia, que estaba en contacto con ustedes, les va a decir. Así que el 14 de septiembre, 5 de la tarde, hora argentina, para los que estén escuchando en Panamá, Colombia, un webinar dedicado a Dante Alighieri, con 700 años de tiempo de su muerte. Y va a haber un recitador del Dante Alighieri, un actor italiano que va a recitar el Dante. Bueno, le damos lugar, María Emilia, si está José Garay, no sé si se fue o sigue ahí. José Garay, el presidente de la Unión de Colectividades, ¿está ahí, José? Hola, ¿cómo te va? Sebastián, José justo se tuvo que retirar. Yo soy el secretario de la Unión de Colectividad de Entre Ríos, y la verdad que muy contento por todo el evento, felicitarlos a todos, la verdad que un gran evento, María Emilia por la organización, y a José también, y a la a la Universidad Autónoma Católica Argentina. Me parece que fue fundamental esto, y bueno, la familia siciliana. José manda los saludos, y bueno, también los esperamos el 4 de septiembre, Día Nacional del Inmigrante, bueno, una exposición que se va a trabajar en el museo con todas las colectividades, y es importante que bueno, que esto se difunda, y la virtualidad permite llegar a todos los lugares. Así que desde la Unión de Colectividades de Entre Ríos, felicitarlos, y bueno, seguramente vamos a seguir trabajando con la dirección también, con los hermanamientos que muy bien lo dijo en su momento María del Carmen con Francia y con Palermo en Sicilia. Así que bueno, todo lo que se pueda hacer y colaborar, desde ya la Unión de Colectividades está hecho por las colectividades, para las colectividades. Así que bueno, un fuerte abrazo y felicitaciones, y que bueno, que sigan así. Un buen esfuerzo y felicitaciones.
Para la gente que nos escucha desde otros lugares de Latinoamérica que estaban conectados y otros lugares, Sebastián Tomasi es el director de Colectividades y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Paraná. También pertenece a la comunidad italiana, los Vénetos, pero en este caso en representación del gobierno municipal. Agradecemos a todos, muchas gracias a todos. Merci beaucoup, en francés, para tante grazie, o grazie mille, muchas gracias, Dankeschön, en alemán. Y bueno. José, le cedemos la palabra a José Bisay para que también haga su... tiene que estar José, bueno, el tocayo. José. No, bueno, y te faltó en esloveno que es Juala Lepa, que hay un montón. Un montón de... No, gracias. Yo simplemente estuve colaborando con María Emilia, que me dio la oportunidad de trabajar con ella, y con vos también, José, y con la universidad. Para mí un gran gusto, como siempre. Es un honor poder hablar del país de mis antepasados. Así que esto fue maravilloso y realmente llena el alma. Así que gracias a todos. Gracias a todos, gracias María Emilia, gracias José. Gracias a todos y bueno, será hasta la próxima. Au revoir, au revoir. Agradecemos a todos, qué sé yo, ya nos organizaremos, vamos aprendiendo cada Zoom más. María Emilia, como nosotros somos coorganizadores con la UCA, Gustavo Tarragona no pudo estar, pero bueno, vamos a dejar que termine con los saludos finales a la presidenta de Familia Siciliana, a la licenciada María Emilia Burgos Salamone. Muchas gracias, José. Gracias a la Universidad Católica Argentina por cedernos el espacio y por confiar en nosotros, porque la verdad que esto, como dijo José Bisay, superó nuestras expectativas. Gracias a ustedes que se sumaron y se interesaron en poder escucharnos. Y la verdad que sí, la verdad que llena el alma, porque contar de nuestra historia y poder saber más de nuestra historia, yo creo que es algo que nos gusta a todos. Así que muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias María Emilia. Gracias a voi, arrivederci.